se encuentren bien de salud. El día de ahora vamos a desarrollar contenidos de la unidad número 4, que es comunicación con símbolos. Es una continuación de lo que ya estuvimos viendo en un video anterior. Y pues los contenidos a desarrollar este día son los siguientes. De la página 76 es el tema 2, de la página 77 es el tema 3, de la página 78 es el tema 4 y de la página 80 es el tema 5. Ahí están en la parte inferior, pueden ver los contenidos. Ese es el nombre de cada uno de los contenidos que vamos a desarrollar ahora. Aclarando que dentro de estos contenidos se encuentra la tarea mensual de este mes, por lo que es importante que tomen nota, tomen cuaderno y bolígrafo y puedan hacer los apuntes necesarios para ir resolviendo, comprendiendo los contenidos de esa tarea. Bien, iniciando con el primer contenido, que es la expresión algebraica de la página 76. Una expresión algebraica es una combinación de números, letras y signos por medio de una o varias operaciones. Las operaciones básicas que nosotros ya conocemos, como la suma, la resta, la multiplicación y división, ahora van a venir acompañadas no solo de los números, sino que a esos números también se les va a agregar variables. Esas variables se denominan en matemáticas variables, pero comúnmente se conocen como letras en un lenguaje común. Tenemos este ejemplo, tenemos x más 4x menos por 2 elevado al cuadrado menos el paréntesis de 3 entre x. Ahí pueden ver que las variables, en este caso es x, los coeficientes numéricos son los números que acompañan a la variable x, que en este caso es 4x. Tenemos operadores tanto como el signo más y el signo menos, exponentes que son esa potencia de ese 2 que tiene, y también tenemos signos de agrupación, que en este caso son los paréntesis. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo nos dice: encontremos los elementos de la expresión algebraica del perímetro de un rectángulo de base 3a y altura a. Si ustedes observan la figura, estamos diciendo que el lado derecho de este rectángulo va a ser igual al lado izquierdo. ¿Cómo lo decimos? Con esas líneas que hemos marcado, esas pequeñas líneas que hemos marcado exactamente en medio de esos lados. Y también podemos decir que la parte de abajo del rectángulo es igual a la parte de arriba del rectángulo, y eso lo marcamos con dos líneas. En geometría a eso se le conoce como par de lados iguales. Ahora, en primer lugar nombramos la base y la altura. La letra B la vamos a tomar como base, que sería 3a, y la letra h como altura. Vamos a hacer un consenso. A partir de hoy la letra h va a representar nuestra altura en cualquier figura geométrica que se nos va a aparecer. Bien, en segundo lugar encontramos el perímetro de la siguiente manera. Sumamos a más 3a más 3a. A más a son los dos lados, tanto el derecho como el izquierdo, que se están sumando. Y 3a más 3a es la parte de arriba y la parte de abajo que se están sumando. Entonces, primeramente sumamos a más a, sabemos que nos va a dar 2a, y 3a más 3a nos va a dar 6a. Al sumar toda esa expresión tendríamos que el perímetro va a ser igual a 8a. Pero nos están pidiendo que determinemos los elementos de esa expresión. Los elementos son los siguientes. El signo es positivo, entonces es el signo más. El coeficiente numérico de esa expresión es 8, porque es el número que acompaña a la variable. Y la parte literal en esa ocasión es la variable a, o la letra a. Bien, continuando con el segundo tema, que es expresiones algebraicas con más de una variable. Es el tema 3 en su libro de texto de la página 77. Nos dice que una expresión algebraica puede tener más de una variable y más de un término. Veámoslo con un ejemplo. Encontremos los términos de esta expresión algebraica y nos dan la expresión algebraica de 8x al cuadrado más 3y menos 4w. En primer lugar, identificamos el número de términos según los signos. En este caso vemos que hay dos signos o dos operadores, que es el signo más y el signo menos. Cuando existan dos signos van a haber tres términos. Cuando existan tres signos van a haber cuatro términos. Y cuando existan
4 signos van a haber 5 términos y así sucesivamente. Es decir que la cantidad de signos, yo podré identificar según la cantidad de signos qué cantidad de términos va a tener esa expresión algebraica. El primero es 8x al cuadrado, el segundo sería 3y y el tercero sería menos 4w. Ya identifiqué los términos, ahora vamos en segundo lugar a las variables. ¿Cuáles son mis variables? Las variables son las letras que están acompañando a los números, que en este caso es x, y y w. En tercer lugar, vamos a identificar los coeficientes numéricos. Los coeficientes numéricos son los números que acompañan a las letras o a las variables en una expresión algebraica. En este caso es 8, 3 y menos 4. Bien, en el tema número 4 es los signos de división y multiplicación en operaciones algebraicas. Eso se encuentra en la página 78 de su libro. Y todas las operaciones en matemática están representadas por signos, ya sea de suma, resta, multiplicación y división. Durante todo lo que es el aprendizaje de las matemáticas en la etapa escolar, ya sea desde primer grado hasta el bachillerato, incluso hasta en la universidad, las matemáticas quizás se pueden volver un poco más complejas. Podríamos pensarlo así, ¿no? Es que en el bachillerato pues ya es otro nivel, podríamos decirlo así, o en la universidad ya es otro nivel. Pero según lo que analizamos en este contenido es lo siguiente: sí se va volviendo un poco más complejo todos los procesos que vamos a realizar, pero en fin, por sentido común lo que siempre vamos a tener que hacer es sumar, restar, dividir y multiplicar. Sea cual sea la expresión algebraica o el proceso que tenemos que hacer, siempre se va a realizar eso en un determinado momento que estemos estudiando en cualquiera de los niveles de educación lo que son las matemáticas. Y veamos el ejercicio 31 de la página 78. Dice: reescribe la expresión utilizando los signos de división o multiplicación y nos dan esta expresión que sería menos 5 entre 2ax. Es una expresión de fracción y es una fracción negativa. Entonces el primer paso o lo primero que vamos a realizar es transformar la línea fraccionaria en un símbolo de división. Entonces tendríamos menos 5 entre 2ax. Luego separamos el 2ax por el signo de multiplicación y por tanto obtendríamos menos 5 entre 2 por a por x, y es el resultado que está de color amarillo. Ahí pueden observarlo y así se realiza ese proceso. Generalmente este contenido es uno de los más sencillos que nos ayuda a entender los procesos que se ha seguido en una determinada operación algebraica de este tipo de fracción. Veamos el contenido número 5, el tema 5 de la página 80, la potencia de exponentes enteros. Dentro de este contenido vamos a desarrollar 5 propiedades o 5 conceptos que es importante que las aprendamos, ya que en el octavo y noveno grado pues vamos a hacer uso de ellas. Incluso en noveno grado hay una unidad solo de este tipo de contenido, en donde siempre tenemos que expresar o tomar en cuenta esos exponentes enteros dentro de una expresión algebraica. El primer concepto que vamos a desarrollar o la primera propiedad es producto de potencias de igual base. Veámoslo con esa fórmula. A a la m multiplicado por a a la n va a ser igual a elevada a la m más n. Si se fijan, lo que nunca cambia es la letra A, y cuando tenemos una base que es la misma, cuando se están multiplicando pues la base siempre sigue siendo en el resultado la misma, y lo único que sucede con las potencias es que se van a sumar. Veamos ese ejemplo, que sería x a la quinta. Ahí yo le puse más, me equivoqué, fue un error de dedo, pero es por, sería x a la quinta por x al cuadrado. Eso va a ser igual a que yo tenga la letra x elevado a la potencia de 5 más 2. Es decir, que se van a estar sumando las potencias porque se están multiplicando. Repito, ese signo más no tendría que ir ahí, sino que tendría que ser el signo por, 5x por x al cuadrado.
Entonces las potencias se suman y me quedaría la misma base de x, pero 5 más 2 es igual a 7. Entonces la potencia de mi resultado sería 7, x a la séptima. En el segundo concepto o en la segunda propiedad, que es cociente de potencias de igual base, tenemos una fracción en donde esa fracción tiene como numerador a una letra a elevada a la m y como denominador a una letra a o a esa misma letra a elevada a la n. El resultado va a ser igual a tener la letra a elevado a la m menos n. Y veámoslo con ese ejemplo. Dice 6x a la quinta entre, tenemos una fracción, 3x al cuadrado va a ser igual a 2x elevado a la 5 menos 2. ¿De dónde sale ese 2? Simplemente hemos dividido 6 entre 3, me da 2. Colocamos la letra x y las potencias se restan, 5 menos 2. Entonces mi resultado es 2x elevado al cubo. Veamos el tercer concepto, que es potencia de una potencia. Tenemos una letra a elevada a la n dentro del paréntesis y ese paréntesis está elevado a una letra n, que estas serían potencias. Eso va a ser igual a elevado a la m por n. Se estarían multiplicando esas potencias en este caso. Y según el ejemplo, 6x al cubo, todo eso elevado al cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado, me va a dar 36. Y x, pongo mi variable x, y x elevado a la 3 por 2. Entonces el resultado sería 36x a la sexta. Continuando con las propiedades que estamos aprendiendo, la cuarta propiedad es potencia de un producto. Y vemos dentro de paréntesis multiplicándose una letra a por una b y todo eso elevado a la potencia m. A por b elevado a la m es igual a la m por b elevada a la m. Veámoslo con el ejemplo. Dice 4xy, todo eso elevado al cuadrado va a ser igual a 4 al cuadrado, x al cuadrado, y al cuadrado. Acá estoy distribuyendo lo que es la potencia, estoy distribuyéndola entre todos los miembros del paréntesis, es decir, entre toda la expresión que está dentro de paréntesis, y todas se elevan al cuadrado. Entonces 4 al cuadrado va a ser 16, x al cuadrado y al cuadrado. Veamos el último concepto, la última propiedad, que es potencia de un cociente, que sería una fracción. Está dentro de paréntesis y ese paréntesis está elevado a la m. A entre b elevada a la m va a ser igual a la m entre b a la m. Y veamos el ejercicio, sería 2x entre y, todo eso elevado al cubo. Entonces como numerador tendríamos 2 al cubo, x al cubo, entre, como denominador tendríamos y al cubo. Entonces el resultado sería 8x al cubo entre y al cubo. 2 elevado al cubo es igual a 8. Solo elevo ese número y las variables ya solo quedan con esas potencias. Bien, tenemos el ejercicio 57 de la página 81, en donde es un pentágono. Y veamos la solución. Dice: cada triángulo tiene una altura de 7x al cuadrado y una base de 8xy al cuadrado. Para determinar el área de todo el pentágono, primero encontramos el área de un solo triángulo. Y sabemos que el área de un triángulo la vamos a encontrar mediante la fórmula área igual a base por altura entre 2. Entonces el área de un solo triángulo sería multiplicar la base, que es 8xy al cuadrado, por la altura, que es 7x al cuadrado y. Al multiplicar eso en el numerador, tenemos 56x al cubo y al cubo. Y eso dividido entre 2. El 2 sabemos que es de la fórmula, no lo podemos cambiar. Entonces, para obtener el resultado, dividimos 56 entre 2 y nos da 28. Entonces, el área de un solo triángulo es 28x al cubo y al cubo. Pero como son 5 triángulos, tenemos que multiplicar ese resultado por 5 para determinar el área total de todo el pentágono. Multiplicando 5 por 28 sería 140x al cubo y al cubo. Y esa sería la solución de ese ejercicio.
Gracias, buen día, adiós.